Hola a todas, somos Ana Ortiz El Sarbuc y Clara Bastidas Bombiela. y en este podcast somos Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana para mujeres, desde una perspectiva bíblica. Queremos que juntas crezcamos en nuestra fe cristiana y en el conocimiento de la Biblia, entendiendo que es necesario tener una teología bíblica sólida para permanecer y dar fruto en Jesús. La teología no es algo reservado solo para los estudiosos o pastores, es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas sostendremos conversaciones pragmáticas que nos permitirán examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Bueno, hola a todas, aquí de nuevo Clara y Ana, y estamos súper contentas porque el episodio pasado fue increíblemente interesante y necesario de escuchar, aprendimos un montón, recordamos un montón. Y largo, pero es que como resumimos 2000 años de historia. Y realmente fue la introducción perfecta para lo que vamos a hablar hoy, que es acerca de las denominaciones, que tengo entendido es un tema que muchas de nuestras oyentes quieren conocer más. Uh-huh. Y pues también hay mucho que hablar sobre este tema y vamos a tratar de ser bien concisas, pero la idea sí es tratar de responder algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué hay tantas denominaciones? Que en parte esta pregunta la respondimos en el episodio anterior. Clary nos hizo una excelente argumentación histórica. Y también entender qué debemos saber de las denominaciones cristianas y si estas denominaciones significan que la Iglesia de Cristo está dividida y qué preguntas nos debemos hacer al respecto. Entonces, bueno, como vimos la vez pasada, a partir de la Reforma Protestante es que nacen la mayoría de estas denominaciones, ¿no? Que en realidad no representan tanto a la Iglesia Católica o a la Iglesia Ortodoxa de Oriente, sino a la Iglesia Protestante. Uh-huh. Y como nos decía Clary, representan diferencias doctrinales sobre temas que son secundarios. Entonces, este mundo de denominaciones es un poco más preponderante en Estados Unidos, pero como nos contaba Clary, la expansión de la fe cristiana protestante a través de las misiones ha hecho que, por supuesto, estas denominaciones tengan un impacto en el resto del mundo. Hoy en día se está, digamos que, perdiendo un poco esa clara distinción entre denominaciones y de hecho se están expandiendo mucho más las iglesias no denominacionales, pero aún así siguen creándose denominaciones. Uh-huh. De hecho, en el 2018, hace 2 años apenas, Hillsong, la iglesia de Hillsong hizo su propia denominación. Dejaron de ser una iglesia de las Asambleas de Dios y crearon su propia denominación. Entonces esto es algo que sigue. Ani, ¿esta denominación de Hillsong tiene un nombre o no? Me parece que se llama Hillsong. Okay, me parece, okay. No estoy 100% segura. Bueno, también hablamos un poco, muy brevemente la vez pasada, de que las denominaciones no son como cultos o religiones falsas como el mormonismo, los testigos de Jehová, porque estas otras religiones o cultos realmente no reconocen la deidad de Jesús ni la Trinidad, además le añaden o le quitan a la palabra de Dios y en muchas ocasiones tienen sus propios nuevos textos bíblicos que son o copias modificadas de la Biblia o de hecho, nuevo texto religioso, como lo es en el caso de los mormones, con el Libro del Mormón. Y por eso es importante que tengamos muy en cuenta que tenemos que tener cuidado con no modificar la palabra de Dios, aparte de que la misma palabra nos dice que no debemos modificarle ni una tilde, y además porque dentro de los movimientos que entenderíamos como tradicionalmente cristianos, están empezando a hacerse traducciones. Yo las animaría a que tengan precaución con estas traducciones. El ejemplo más concreto es la traducción The Passion, que tengo entendido que no ha salido en español, pero estoy segura que no tarda en haber una traducción al español. Y mi advertencia aquí es que tengan precaución porque esta es una traducción que no se ha hecho con el mismo rigor que se han hecho las otras traducciones que tenemos de la palabra de Dios, es decir, a través de un grupo de estudiosos, de eruditos, de tanto crítica textual como de teología, etcétera, que hacen esta traducción en grupo. A diferencia de esto, esta traducción la hace un solo señor. Él va modificándola conforme él considera que se deba modificar. Entonces, esto me parece muy peligroso. Pero volviendo al tema,
Estas denominaciones surgen porque hay diferencias en cuanto a temas secundarios, como por ejemplo profecía del fin de los tiempos, o escatología, la estructura de la iglesia, eclesiología, el bautismo, cuestiones teológicas como el arminianismo y el calvinismo, de las cuales nos habló Clary un poco la vez pasada. Sin embargo, todos estamos unidos en el Evangelio. Todas estas denominaciones protestantes coinciden en que la palabra de Dios es nuestra autoridad máxima y que el Evangelio es el centro de nuestra fe. Entonces voy a hablarles un poco de algunas denominaciones y voy a empezar nombrando dos ramas importantes del cristianismo, no protestante, pero dos ramas importantes, parte de nuestro entendimiento de cuál es la Iglesia Cristiana Universal hoy en día. Y la razón por la cual las quiero nombrar es porque podemos pensar en que las iglesias cristianas son como billetes. Entonces hay diferentes denominaciones de billetes, ¿no? Los pesos, los dólares, los yuanes, los quetzales. Pero también hay billetes que son falsos y hay billetes que son reales. Más o menos así podemos pensar acerca de estos temas. El catolicismo romano, que por supuesto es como la tradición y la estructura más antigua, es bien interesante porque ellos le dan la misma igualdad a la tradición, la Biblia y el Papa, lo que diga el Papa, que era lo que tú nos decías, están todos al mismo nivel autoritario. Si se contradicen, para ellos eso no es un problema, sino que el Papa tiene la autoridad para decidir cómo discernir, porque hay esa contradicción. Exacto. Y cuál es la que va a valer. Ani, podríamos decir, un poco refiriéndonos a nuestro episodio del canon bíblico, que para ellos el canon, o sea, para ellos su medida de autoridad no es solamente la Biblia, sino la tradición, pues la Biblia en cuanto no contradiga un poco con las palabras, con las posiciones del papado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que al evangelio se le añade cosas. Entonces, en el catolicismo, claro, tú necesitas fe para ser salvo, pero también tú tienes que tener obras que justifiquen tu fe, y no que la justifiquen, sino que sin esas obras tu fe no es suficiente. No entras al cielo, literalmente, no es la interpretación que se le da, ¿no? Exactamente. También, por ejemplo, pues se añade la doctrina mariana, ¿no? También se añade estas exigencias a los sacerdotes y a las monjas de que deben ser castos, que además eso también surgió de toda esa historia que tú nos contaste, ¿no? Porque hubo una época en que dentro del catolicismo romano los sacerdotes se podían casar. Pero a raíz de cómo se iban heredando dentro de una misma familia, por ejemplo, territorios que supuestamente pertenecían a la iglesia, la iglesia iba perdiendo poder porque se heredaban, digamos, terrenos y se heredaban riquezas, y la iglesia dijo, no, ya, hasta aquí llegamos con esto, de ahora en adelante los sacerdotes no se casan. Que se quede todo dentro de la misma familia papal. Exacto. De alguna manera, ¿no? Exactamente. Pero bueno, aquí quería resaltar algo, y es que muchos católicos critican al cristianismo protestante porque, como hablamos un poquito la vez pasada, dicen que los cristianos, al decir que cualquiera puede leer la Biblia e interpretarla, generan que haya todas estas denominaciones y todos estos movimientos y que no haya unidad. Pero en realidad el catolicismo no es una religión que sea consistente, que sea completamente igual a lo largo y ancho de su existencia. De hecho, hay muchas posiciones, hay bastantes grupos u órdenes, ¿no?, religiosas que tienen diferencias. Entonces, por ejemplo, hay grupos que se enfocan en los animales y en la pobreza, como los franciscanos, San Francisco de Asís. Hay otros que, como tú hablabas, se enfocan mucho en la educación y en todos estos temas de la pobreza y la justicia social, como lo son los jesuitas, quienes también se enfocan mucho en el ecumenismo, que es esta idea de que todos participan, ¿no? Todos podemos ser incluidos. Exacto. Y a raíz de eso, pues, en instituciones educativas jesuitas hay una gran apertura a ideas liberales como el aborto, el matrimonio homosexual, la teología de la liberación, porque para incluir a todo el mundo te tienes que flexibilizar con todo. Exacto, exactamente. Que bueno, ahí hay una contradicción filosófica, pero no nos vamos a meter en eso hoy.
También hay unos movimientos que promueven la misma perspectiva pentecostal de la que nos hablaba la vez pasada. Exactamente. Todo este tema de los dones del Espíritu Santo, el estilo de adoración en las iglesias, porque pues tradicionalmente sabemos que hay un estilo litúrgico muy claro en la iglesia católica, pero hay iglesias católicas que están teniendo un estilo más como tipo iglesia Más pentecostal. carismático. Y de hecho, este Sí. movimiento se llama el Movimiento Carismático o Servicio Internacional Carismático Católico, Charis o Caris. Imagínate. Entonces, es en realidad falso que dentro de la iglesia católica no hay diferencias. La otra rama de la que hablaste tú cuando fue el Cisma de Oriente fue el cristianismo ortodoxo. Y de aquí yo quería como hablarles un poco en qué nos diferenciamos con el cristianismo ortodoxo. Esta es una fe que, como tú nos decías, fue la que tomó más auge en Grecia, en Rusia, en el Medio Oriente, en Etiopía y en los países eslavos. Y lo que más nos distingue como protestantes del cristianismo ortodoxo de Oriente es que para ellos la tradición es lo que más informa su fe. Digamos, en el catolicismo es tradición, Biblia y Papa a la par. Dentro del protestantismo es la Biblia. En el cristianismo ortodoxo es la tradición. Uh-huh. Entonces, para ellos, la fuente autoritaria de doctrina es la tradición. En este sentido, entonces, por ejemplo, para ellos la verdadera forma de adoración es la forma ortodoxa. Entonces, quien no se adhiere a esto realmente no es un creyente, en opinión de ellos. Y tienen pues unos servicios litúrgicos muy particulares que son bastante hermosos, son muy bonitos. Yo tuve la oportunidad de participar en un servicio de Pascua en Etiopía y fue espectacular porque ellos lo que hacen es que sus oraciones y sus cánticos son todos bíblicos. Oh, wow. La parte de la prédica es mínima, si es que hay prédica, y la mayor parte del servicio litúrgico es oraciones y cánticos bíblicos. Qué hermoso. Es muy bonito. Y es bonito. Fíjate, Ani, perdón que interrumpa, yo no presencié creo que ningún servicio completo, pero nota curiosa, en Venezuela había varias iglesias ortodoxas por las grandes colonias sirias que había en Venezuela. Claro. Y hay una zona de Caracas donde hay muchas personas sirias, ni siquiera descendientes de Siria, sino sirios, y había varias iglesias ortodoxas en Venezuela, y tú las notabas porque se veían visualmente muy diferentes, ¿no? Uh-huh, sí, claro. Y pues eso, en Latinoamérica hay presencia de esto, solo que no como pues el catolicismo romano. Uh-huh, sí. Bueno, entonces, lo que pasa entonces con cristianismo ortodoxo es que también ellos le dan un papel muy importante dentro de su liturgia a los íconos. Entonces, por eso el arte y la parte como externa de toda la iglesia ortodoxa es bastante particular, ¿no? Es bien diferente. Sí. Entonces, para ellos Dios se manifiesta tangiblemente y realmente en los objetos y en las estatuas. Por eso ellos tienen muchas como estatuas, muchas imágenes de caras, hacen estas procesiones como con todos estos íconos. Porque para ellos esos íconos realmente contienen la santidad de Dios y la presencia de Dios. Todo esto ellos se lo acreditan a la tradición. Ellos dicen que esta es la tradición de los discípulos, aunque se contradiga con lo que diga la Biblia, porque nuevamente para ellos la palabra de Dios no es la autoridad máxima que informa su fe. Sin embargo, como les decía, es realmente bastante hermoso un servicio litúrgico ortodoxo. Bueno, solamente he tenido esa experiencia con la iglesia ortodoxa en Etiopía, pero fue muy bonita. Bueno, el anglicanismo también lo nombramos la vez pasada. Esta es una tradición que empieza en Inglaterra, como tú nos lo contaste, Clary, a raíz de Enrique VIII, que fue realmente más que todo por razones políticas. Y en esa época se veía como una vía media entre el catolicismo y el protestantismo. Uh-huh. Entonces la cabeza de la iglesia deja de ser el papa y se convierte en el rey de Inglaterra. Con el paso de los años, el anglicanismo se hace mucho más protestante que católico. Y hoy en día el anglicanismo es como una mezcolanza de muchas cosas. Sí, exacto, pero es una buena forma de explicarlo. Sí, porque dentro del anglicanismo ellos permiten desde
un estilo, una tradición litúrgica similar a la de una iglesia católica, es decir, tú puedes ir a un culto anglicano y te sientes como yendo a misa. Exactamente. Pero también puede ser una iglesia anglicana que parece un servicio de una iglesia, digamos, no pentecostal, exacto, pero puede ser parecido a un servicio bautista o a un servicio presbiteriano. Yo tuve un gran privilegio de hacer parte de una iglesia anglicana cuando viví en Londres y fue súper grande para mi crecimiento espiritual. La verdad que fue una experiencia muy chévere. Qué bueno. Pero al mismo tiempo, al ser tan abiertos a todo tipo de perspectivas teológicas, lamentablemente también han abrazado otro tipo de filosofías que pues son contrarias a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos tienen ordenación de sacerdotes que pueden ser homosexuales, hacen matrimonios homosexuales, también permiten tener como diferencias en cuanto al aborto, etcétera. Entonces, Ani, que por cierto esto lo comentábamos ayer José y yo con nuestro pastor de acá, que nos estaba contando una situación pues con la denominación de acá, que es la bautista, que al menos aquí en Canadá, él nos contaba que la iglesia anglicana de hecho está muy dividida con estos asuntos que realmente se apartan del evangelio. Entonces hay como iglesias anglicanas, un poco en concordancia con lo que tú estás diciendo. Puedes encontrar iglesias anglicanas que realmente se apegan al evangelio y otras que se distan muchísimo de él. Entonces hay como de todo y por eso es importante poder examinar las cosas, ¿no? Exactamente, y vamos a ver que este es un factor común en otras denominaciones antiguas y que son preponderantes en Norteamérica y que también tienen presencia en América Latina. Pero bueno, lo que también quería mencionar es que el anglicanismo también se conoce como la iglesia episcopal cuando está fuera de Inglaterra. Generalmente las iglesias anglicanas son denominadas episcopales en otros países. Entonces, volviendo al protestantismo, vamos a hablar ya de denominaciones ya protestantes. Recordemos que el protestantismo se distingue de las otras ramas que vimos por 5 solas, que es solo por gracia somos salvos, solo a través de la fe, solo por Cristo, gracias al sacrificio de Jesús, solo creemos en la Escritura, y no significa que entonces la Escritura cualquiera toma la palabra de Dios y la aplica a su antojo, sino que la Escritura la puede leer cualquier creyente, pero vivimos en comunidad y la interpretamos en comunidad, no lo hacemos aislados. Y solo para Dios la gloria. Los hombres no tienen ningún mérito. Esas son las 5 solas del protestantismo y es lo que nos une. Entonces, en ese contexto, vamos a empezar con el luteranismo, que por supuesto, pues siendo Lutero el primer reformador, de Lutero. A través de él se crea esta denominación, que es la que en teoría sigue más de cerca las enseñanzas de Lutero. Lutero mantuvo bastantes prácticas católicas, ¿no? O sea, la misa luterana es muy similar a la misa católica. Sí. Y al mismo tiempo, creería yo que similar al catolicismo, se ha desprendido un poco esa claridad bíblica y se ha abierto mucho la puerta a otras interpretaciones de fe dentro de la iglesia luterana. Entonces, lamentablemente, así como sucedía con el anglicanismo, la iglesia luterana, sobre todo la iglesia evangélica luterana de Estados Unidos, o ELCA, se ha convertido en la denominación cristiana más abierta a la comunidad LGBT en cuanto a considerarlos cuyas prácticas no son pecaminosas. Porque claramente la palabra en ningún lugar dice que el homosexual no puede hacer parte de la gracia de Dios y recibir la salvación. Exactamente. Sino que sabemos que la práctica de este pecado, así como de cualquier otro pecado, pues... Es pecado, mira. Exacto. El caso es que el luteranismo, lamentablemente, pues en este momento tiene estos retos y a la vez, pues se ha abierto a la idea de, por ejemplo, de cuestionar la deidad de Jesús, cuestionar la Biblia misma, digamos la inerrancia de la palabra o la infalibilidad de la palabra, etcétera. Como les decía, lo tienen en el anglicanismo, en el luteranismo y vamos a ver que en otras denominaciones también. Bueno, voy a hablar ahora del reformismo o calvinismo, que en realidad hay quienes piensan que no todos los reformados son calvinistas, pero todos los calvinistas sí son reformados. Y yo creo que eso es cierto.
Yo creo que hay varias perspectivas de lo que significa ser reformado, pero en términos generales, la historia de la teología reformada surge, como lo hablamos en el episodio anterior, cuando Zwinglio y Calvino empiezan a hacer sus aportes teológicos al protestantismo, ¿no? Ujú. Entonces, aquí la idea es adherirnos a la Biblia, o sea, la Biblia tiene preponderancia absoluta sobre la vida del creyente y la escritura entonces informa todo lo demás. Yo creo que hasta ahí tú y yo nos sentimos bastante reformadas. Estamos todos en el mismo barco. Sí. Sí. Y de hecho, varias denominaciones, por ejemplo, bautistas, presbiterianas, iglesias como Sovereign Grace, se consideran reformadas. Pero también hay un grupo Ujú. de un movimiento dentro de la iglesia reformada que consideran que realmente tú no eres reformado si tú no eres calvinista. Ujú. Yo quiero aquí hacer una pequeña aclaración, y es que yo no me considero calvinista. Hay cosas con las que coincido completamente con el calvinismo, pero entonces con esta advertencia quiero decir que por favor discúlpenme si alguna de las oyentes son calvinistas y sienten que no estoy representando adecuadamente su fe, pero quiero hacerlo de la forma más objetiva posible. Ujú. Y básicamente la idea del calvinismo es que hay 5 puntos en los que ellos consideran que las doctrinas de la fe, y particularmente le llaman la doctrina de la gracia, debe centrarse. Entonces, en inglés, estos 5 puntos se les conoce como TULIP, como el acrónimo TULIP. T representa la depravación total, en inglés total depravity. La U viene de elección incondicional, que ahí es el punto famoso de la predestinación, de la cual les voy a hablar un poquitito en unos segundos. La L representa la expiación limitada, Ujú. la I, la gracia irresistible, y la P, la perseverancia de los santos. Entonces, voy a hablar un poco más de estos puntos cuando los diferencie del arminianismo y del molinismo. Pero quiero ahora entonces entrar a hablar de la idea de la predestinación. Ujú. Ok. Este es el punto más debatido del calvinismo, ¿no? La idea de la predestinación y la soberanía de Dios para salvar, que es esa letra U dentro de los 5 puntos. Quiero tratar de presentar las cosas como les decía objetivamente. Entonces quiero decir 3 cosas acá. Yo no quiero decirles si están bien o mal, sino que este debate gira en torno a cómo vamos a definir qué es elección, qué es predestinación, si hay un papel de la voluntad humana, qué es la fe, si la fe es una obra o no, y si hay algo conocido como el determinismo, que es que Ujú. todo en la historia humana sucede porque Dios así lo determinó y por lo tanto es causado externamente al ser humano. Entonces, como todos estos temas dentro de la palabra de Dios no están 100% claros, sino que tú puedes tener algunos argumentos a favor o en contra, que de ahí se desprenden las diferencias con el arminianismo y el molinismo, yo considero que es importante tener como humildad en reconocer que cada individuo, cada creyente individual debe tomarse la tarea de leer la palabra y llegar a su propia conclusión, ¿no? Ujú. Pero esto no nos divide como creyentes porque al final todos coincidimos con que Dios es soberano, con que todos hemos sido predestinados para ser salvos. ¿Cómo? Es donde varía la cosa. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo sucede? ¿Y qué tiene que pasar para que eso suceda? Es donde hay divergencias, ¿no? Exactamente. Y todos también coincidimos en que nos diferencia grandemente del catolicismo romano y del cristianismo ortodoxo de Oriente, es que la salvación es por gracia. Exactamente. Entonces, por eso nuestros hermanos en la fe pueden ser considerados tanto calvinistas como arminianos, como molinistas, etc. Y dentro del mismo calvinismo y el mismo arminianismo hay quienes no coinciden con absolutamente todo. Ujú. Y de hecho aceptan puntos del otro grupo, lo cual es bien interesante. Pero bueno, algunos calvinistas famosos son John Knox, que como hablábamos la vez pasada es el padre del presbiterianismo en Escocia, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, en Inglaterra, John Bunyan, que fue el autor del Progreso del Peregrino, que para las que no lo han leído, súper recomendado. También John Newton, que es el autor del himno de
Sublime Gracia. Ujú. William Wilberforce, que era además muy amigo de Newton, Que yo soy fan. Sí, yo también, total. William Wilberforce era un abolicionista y político inglés que era, gracias a su fe, apasionado por este tema de terminar con la esclavitud, Ujú. entre otros temas. Bueno, con base en eso voy a nombrar un par de denominaciones que, digamos, se pueden considerar parte de esta tradición reformada, que son los bautistas y los presbiterianos. En la teología bautista, el bautismo debe ser, se sumergen en el agua y no practican el bautismo de los niños. En la teología bautista, los niños se dedican. Ujú. Y aquí, bueno, yo quiero ser un poquito subjetiva porque yo soy miembro de una iglesia bautista. Y yo también. Sí. Solo que no, o sea, de nuevo, como decía Ani, cuando nosotros caminamos con el Señor, uno siempre está en ese proceso, pues, de pedirle que nos ayude a examinarlo todo y retener lo bueno. Y como Ani va a explicar, pues, también, cada denominación a veces se convierte como en un universo en sí mismo, entonces hay iglesias que siguen algunas cosas y otras que siguen otras, entonces esto no es para decir todo lo que hace cualquier iglesia bautista nos parece, igual que otras denominaciones, pero pues sí, realmente ambas, no sé si por casualidad, no creo, Sí, no, asistimos a iglesias bautistas, ¿no? Pero no, de nuevo, esta conversación no es una conversación para defender por qué una denominación es mejor o peor que la otra. No, es para que las conozcamos, las observemos y al menos si tú estás en una de estas denominaciones o porque tu iglesia es así y asistes, tú sepas cómo nació y por qué te predican lo que te predican y por qué te invitan a creer en lo que crees de la manera en la que se aborda. Así es. Y vamos a ver al final como conclusión y que fue realmente la base con la que empezamos, que lo que importa es las doctrinas que son inamovibles, que es el Evangelio y Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Bueno, vale la pena, por ejemplo, mencionar que John Piper, que es un famoso hipercalvinista, es miembro de una iglesia bautista, su iglesia es bautista. Bueno, algunas cosas brevemente de la iglesia bautista es que la mayoría de bautistas son cesacionistas, es decir, creen que los dones del Espíritu Santo paran después de que se establece la iglesia. Y ya hoy en día no vemos esas manifestaciones del Espíritu Santo que podemos leer, por ejemplo, en Hechos. Sin embargo, hay, creo yo, un movimiento que está creciendo dentro de la iglesia bautista que sí está abierto. Que sí es continuista. Exacto. Y que se... Yo, por ejemplo, soy continuista. Asisto a una iglesia bautista, pero yo sí creo en que continúan manifestándose el Espíritu. Y yo también. Pero bueno, sí, son congregaciones más carismáticas. Bueno, pasemos rápidamente al presbiterianismo. Entonces, como les decía, todo empieza con John Knox en Escocia, y básicamente lo que más los diferencia es la estructura eclesiástica que para ellos es la adecuada, que es el presbiterio, y esto es el consejo de ancianos. Dentro del presbiterianismo hay algo bien particular y es que para ellos los bebés sí deben ser bautizados, no para su salvación, sino para hacerlos miembros de una comunidad que les va a ayudar a caminar en su fe, que eventualmente ellos la abracen usando su razón y su mente. Entonces, pues ellos bautizan bebés y para ellos el bautismo no tiene que ser sumergido, sino que una práctica muy típica es que se rocían agua. Que termina siendo muy similar a lo que se hace hoy en la Iglesia Católica con los bautismos de los bebés, exactamente, ¿no? Exactamente. También dentro del presbiterianismo existe un gran movimiento cesacionista, es decir, que no consideran que los dones del Espíritu Santo continúen, pero también dentro del presbiterianismo se está presentando, como nunca antes, toda esta apertura que hablábamos que está sucediendo en el anglicanismo y en el luteranismo. Y también se está deslegitimando la autoridad de la Biblia y la deidad de Jesús. Sin embargo, dentro del presbiterianismo existen congregaciones maravillosas como la iglesia de Timothy Keller. Por ejemplo. Por ejemplo, nada más y nada menos. Bueno, vamos a hablar ahora del arminianismo. Entonces estuvimos hablando como de estas denominaciones que están más afines a la teología calvinista. Pero la otra parte del debate es el arminianismo. Entonces, en el arminianismo coinciden, porque yo tampoco me considero 100% arminiana, que la depravación del ser humano es completa. Es decir, todos tendemos al pecado. Pero a diferencia del calvinismo,
la predestinación no es una elección incondicional, sino que hay una gracia preveniente. Es decir, el Espíritu Santo hace posible que una persona pueda elegir a Dios, pero al final tú tienes que elegir o no elegir. O puedes... Tienes que tomar la decisión de alguna manera. Puedes ¿no? elegirlo o no. O sea, nosotros solo podemos creer porque el Espíritu Santo nos permite creer, pero no dejamos de tomar una posición, una elección. Uh-huh. Que en la teología calvinista la idea es que realmente el que cree solo cree por Dios, no tiene el mérito más mínimo, sí. Y el que no cree también fue predestinado para no creer. Exacto. Y un poco de lo que yo he leído al respecto es que se considera que como sin Cristo estamos muertos espiritualmente, como que el muerto espiritualmente no puede elegir, no tiene cómo tomar esa decisión, y por eso es solamente pues la decisión de Dios que te lleva a Él de alguna manera, ¿no? Esa es su visión. Y estamos aquí viendo todos estos puntos de una forma súper general, sin entrar al detalle de los versículos bíblicos sí. que se usan de cada parte del argumento para justificar su posición, pero tanto del calvinismo como del arminianismo hay teólogos sólidos y una teología bíblica súper sólida para argumentar cada lado. Ani, y solamente hacer aquí una referencia a algo que leí, de repente tú nos puedes aclarar, si mal no recuerdo, Arminio, que pues fue el fundador del arminianismo, él inicialmente fue como comisionado a investigar o a fortalecer los planteamientos del calvinismo, y en ese trabajo él termina convencido de que no funciona como Calvino lo planteaba, ¿no? Entonces es bien interesante porque termina siendo como un movimiento, yo no diría que reactivo, pero como si la otra moneda de un planteamiento que yo le encuentro mucho fundamento bíblico. Bueno, que ya estoy dando mi opinión, ¿no? Uh-huh. Pero que al mismo tiempo siento que no es toda la historia. O sea, hay otra revelación en la palabra que nos dice, que nos involucra de alguna manera. Y bueno, de nuevo, estoy hablando un poquito aquí de mi posición, de por qué no me considero calvinista en este sentido, pero nada, que históricamente Arminio, digamos, estaba más del lado calvinista, y él llegó a su conclusión de que no podía ser exactamente así. Uh-huh. Sí, de hecho, ahí hay toda un trasfondo histórico bien interesante que no sé si me dé el tiempo de contárselos cuando hablemos del molinismo, pero de hecho estos debates de la predestinación venían desde, como tú hablabas en el capítulo anterior, desde el siglo o los siglos previos a la Reforma. O sea, dentro de la Iglesia Católica ya venían estos debates. Y al final, dentro de la Iglesia Católica surge la posición de que sí existe la libre voluntad humana, ¿no? El libre albedrío. Pero bueno, quiero tocar más acerca de esto cuando llegue al molinismo. Pero sí, definitivamente con Arminio existe ese tema. Y el arminianismo, de hecho, es la posición teológica que más realmente es aceptada en el mundo cristiano, lo sepamos o no. O sea, lo entendamos o no. Sepamos que estamos siendo arminianos, ¿no? ¿O no? Exactamente. Bueno, el tercer punto es que en el calvinismo la expiación, o sea, el sacrificio de Jesús en la cruz es limitado. Es decir, su sacrificio solo aplica para quienes son salvos, los que fueron predestinados para salvación. O sea, esto implica que, pues lo he hablado con varias personas que se consideran calvinistas, algo muy fuerte, no estoy diciendo, no estoy criticándolo, solo estoy diciendo que tiene un impacto muy fuerte porque implica tus palabras dichas en coloquial es que Cristo no murió por toda la humanidad en la cruz, sino que murió por los que Dios había predestinado que se salvarían. Esto tiene unas implicaciones teológicas bastante fuertes, ¿no? Pero lo que te decía, al mismo tiempo dentro del calvinismo hay quienes tienen aristas diferentes en este tema y no todos están, hay quienes son hipercalvinistas y coinciden con todo, hay otros que tienen como ciertas variaciones, en fin. Pero dentro del arminianismo la expiación y el sacrificio de Jesús en la cruz es para todos. El cuarto punto es el tema de la gracia irresistible. Es decir, que si tú fuiste predestinado para salvación, no hay forma de que tú dejes de creer. No hay forma. Que no puedes resistir la gracia, literal lo que dice la letra, sí, sí. En inglés es irresistible grace. Por eso la es gracia, la I. Exactamente, es la letra I. Y en el arminianismo,
la gracia sí es resistible, porque se cree que hay evidencia bíblica para sustentar que no todos quienes son atraídos o capacitados por Dios para tener fe llegan a arrepentirse. Algunos resisten esa gracia. Entonces eso también es una diferencia importante, pese a que al final todos coincidimos que es por gracia. Que es por gracia. Que La somos cosa es salvos. cómo te relacionas tú con esa gracia, pero Exacto. es por gracia. Y ahí Porque- entran una serie de argumentos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay quienes dentro del arminianismo dicen que ese es el siguiente punto, que entonces la salvación se puede perder. Mientras que en el calvinismo se dice que la Imposible, salvación claro. no se pierde porque es irresistible la gracia. Sin embargo, el gran punto o la pregunta que muchos tenemos al calvinismo ahí es como, bueno, pero entonces, ¿tú cómo sabes que eres predestinado para salvación? ¿Cómo sabes tú? Eso tiene unas implicaciones en muchos aspectos, porque, por ejemplo, yo que pues soy misionera en un ministerio evangelístico, ¿cómo sabes tú identificar? O sea, te toca predicarle a todo el mundo, pero igual, o sea, no sé cómo explicarlo, pero ¿cómo sabes tú quién sí se va a salvar o no? Y en quién... Esto no lo digo como crítica, lo digo como cuando yo me he planteado estos postulados calvinistas. A veces digo, Señor, ¿será que esta persona no está predestinada para salvarse y por eso no me escucha o por eso no tengo que insistir? Y solo lo quiero decir, yo sé que hay respuestas más profundas a esta pregunta que estoy planteando, pero solo creo que sí hace que caigamos un poco en estas tendencias de, bueno, igual capaz esta persona no está predestinada, entonces, bueno, por eso nunca va a creer. Y lo cierto es que, aunque tú seas calvinista, es importante reconocer que no hay forma que nosotros sepamos a quién es Dios predestinó, si lo quieres entender de esa manera. No hay forma. Sí, y por eso yo decía la advertencia antes, yo no me considero calvinista y no quiero representar equivocadamente esta posición, De acuerdo. pero tengan por seguro que cualquiera de estas dudas que estamos mencionando acá ya las han debatido por siglos y tenemos Exacto, no estamos muy nosotros buenos- exponiéndolas. No, y hay muy buenos argumentos en contra y a favor. Pero lo que sí podemos saber, por ejemplo, con este tema de quién es el predestinado o no, es que más allá de eso, la palabra de Dios es muy clara en decirnos que tenemos que, bueno, el mandamiento de Mateo 28, ¿no? De ir a predicar el evangelio y a hacer discípulos. Entonces, digamos que ese es el punto final, ¿no? El tema de la seguridad en Cristo para los arminianos, que es que la salvación sí se puede perder, pero mientras creamos en Cristo, no hay forma de perdernos. Ese es el punto. Que yo no necesariamente estoy muy de acuerdo con esto, pero yo tampoco veo evidencia en la palabra de... O sea, yo veo una tensión en la Hay una palabra. tensión, definitivamente. Yo confieso que yo misma, no voy a decir ahorita qué creo, porque tendría que explicarlo, pero yo misma he tenido esa tensión dentro de mí y me he planteado la duda y digo, pero por ejemplo, ¿por qué creo que la salvación no se pierde? Si veo tales versículos que me dicen... Y reconozco que es un área de mi fe donde todavía estoy explorando algunas cosas. Me inclino a que la salvación no se puede perder, un poco porque es un regalo, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, es como animarte a que si tú te estás planteando estas cosas, no hay vergüenza, no es una herejía que tú te las plantees y que leas las distintas posiciones y sobre todo que ores y le pidas al Señor iluminación acerca de qué realmente significa lo que está revelado en su palabra. Pero al final, nuevamente, todos coincidimos que es por gracia y que es el evangelio, la idea de que somos unos pecadores depravados completamente y que necesitamos a Cristo. Y que lo necesitamos a Él. Entonces, bueno, totalmente. Y la P en el calvinismo, digamos que se contrasta con esta idea arminiana de que la salvación se puede perder, pero mientras estamos en Cristo no se pierde. El contraste es que en el calvinismo es la idea de la perseverancia de los santos, la P, que es que los elegidos, los predestinados, perseverarán en su fe y nunca negarán a Cristo ni se apartarán de Él. Entonces es la idea de que no se pierde la fe. Bueno, esto es todo un tema caliente, sí. Así que no quiero adentrarme más en este debate porque pienso que lo que queremos hacer con este episodio es invitarlas a reflexionar en su fe, en que debemos conocerla, debemos individualmente, como decías tú, orar y buscar en la palabra, que sea el Señor quien nos revele y recordar que el cuerpo de Cristo es
completamente diverso. Y Exactamente. que la iglesia no es perfecta y solo se perfeccionará cuando venga Cristo. Entonces podemos tener estas diferencias y estos debates, pero seguir siendo hermanos. Y que estos debates nos apunten a Cristo y a tener más pasión por conocerlo más. No a Así alimentar es. nuestro orgullo y a querer tener la razón o a decir, es que yo estoy en la denominación que sí se salva. Sí, Sino, sí. sino que no, o sea, a mí, eso me lo ha enseñado mucho mi esposo, pero a nivel personal, a mí me alimenta mi fe y mi dependencia de Cristo el ahondar en realidades que yo no conocía. Yo crecí en una iglesia que Sí. se entendía como sin denominación. Y esto estuvo muy bien en muchos sentidos, pero me evitó ver muchas cosas, muchas realidades históricas que eran importantes para mí, para yo entender muchas preguntas de mi fe. Entonces, de nuevo, es como siempre que esto nos invite a descubrir más a Cristo y no a generar conflictos, yo creo que va a ser muy bueno. Así es. Entonces, ahora vamos a hablar del wesleyanismo o metodismo, que nace ya en el siglo XVIII con los famosos hermanos John y Charles Wesley, que algún día cuando hablemos de maternidad me encantaría que habláramos de la mamá de ellos, porque esa señora es mi heroína. Sí, ¿cómo se llamaba? Ay, no recuerdo el nombre, pero ella... Bueno, la señora Wesley. La señora Wesley, sí, doña Wesley. Ella, la historia de ella es espectacular, es lo máximo. Después hablaremos de ella. Bueno, entonces, básicamente ellos empiezan, digamos, a contestar un poco a todo lo que estaba sucediendo a nivel de guerras religiosas o de conflictos por temas teológicos en Europa, y deciden hacer como una nueva denominación donde se enfocaban en los métodos de la vida cristiana. Básicamente, lo que más los diferencia con respecto a la teología reformada era que eran arminianos y tenían una metodología muy diferente de la estructura de la iglesia. Hoy en día existen muchísimas iglesias metodistas y hay grupos de iglesias metodistas, como por ejemplo la denominación de la Iglesia Metodista Unida en Estados Unidos. Y así como sucede con los luteranos, los presbiterianos, los episcopales, también hay una serie de problemas modernos, ¿no? Nuevamente están acogiendo ideas progresistas y lamentablemente no hay muchas iglesias metodistas que se mantengan como firmes con la doctrina sana. Pero bueno, lo importante de resaltar aquí es que el wesleyanismo o el metodismo ha tenido un gran impacto en la iglesia, porque la mayoría de creyentes, sobre todo en América Latina, tiene una teología arminiana. Entonces viene un poco de allí. Bueno, aquí ahora voy a entrar muy brevemente a un punto dentro del debate de la predestinación que es un poco diferente, ¿no? Es como una tercera vía o alternativa al calvinismo y al arminianismo, y se llama el molinismo, que de hecho es una posición teológica que nace dentro de la misma Iglesia Católica y nace con un sacerdote que se llamaba Luis de Molina, que realmente era un reformador interno. O sea, recordemos que Martín Lutero también era un reformador, pues que era católico, ¿no? Y él quería reformar la Iglesia Católica, y eventualmente, por la serie de eventos históricos que sucedieron, él decide que ya no es posible, digamos, que mantenerse dentro del catolicismo. Sí, hacerlo desde adentro, Exacto. Sino que pues tiene que haber una fractura de alguna manera allí, ¿no? Pero otros, como Luis de Molina, sí se mantuvieron como católicos romanos y tenían una serie de propuestas teológicas bastante interesantes, que de hecho parece ser que Arminiano estaba leyendo a Molina cuando él estaba haciendo su propuesta teológica. Sin embargo, aquí esto es un chisme teológico, pero Arminiano tuvo una serie como de problemas con el resto de los reformadores y él no quería estar en malos términos con ellos. Entonces parece ser que él no quería como mencionar mucho a Luis de Molina, porque imagínate, están estos reformadores como realmente están protestando contra la Iglesia Católica. ¿Cómo iba a venir Arminiano, que estaba con problemas de hecho de antes, a decir, oigan, pero es que esta idea de Luis de Molina está buenísima? No es. Porque justamente este era el tema, ¿no? Que a Arminio se le había comisionado que profundizara sobre el calvinismo, que desarrollara, pero él mismo descubre que, mira, no lo puedo ver así, o no encuentro
como la interpretación bíblica de esto, y allí es, o sea, una de las posiciones que le apoya a eso es Molina, ¿no? Exacto. Entonces, básicamente la idea de Molina es reconciliar la idea de la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre. Y para eso él usa un concepto que se denomina conocimiento medio, que es básicamente la idea de que Dios tiene un conocimiento infinito, ¿no? De que eso todos estamos de acuerdo con eso, Él es omnisciente, pero además eso significa que Él sabe lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá, pero también lo que hubiera podido ser. Oh. Entonces, con base en esto, Dios elige a quienes libremente lo van a escoger a Él, sin que Él sea quien determine causalmente que una persona lo escoja o no. Wow. Es una idea que podemos de verdad desarrollarla, darles como, digamos, imágenes para que la entendamos y demás, pero yo no me quiero concentrar en esto porque la idea de estas es como nada más introducirlas a estos temas y que ustedes en su propio tiempo de investigación y de lectura lleguen a una conclusión. Bueno, básicamente es esta la idea del molinismo. Pero también vale la pena mencionar que aunque Luis de Molina pues vivió en la época de cuando empezó la Reforma y demás, hoy en día el molinismo está tomando un poco de auge entre los eruditos y los estudiosos, de tanto teólogos como filósofos. Entonces, un par de teólogos y filósofos modernos que acogen el molinismo son Alvin Plantinga, que es reconocido como una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo desde la filosofía. Y él además, para quienes estén teniendo un poco de dudas o de que tengan problemas en entender todo este tema del problema de la maldad, de cómo es posible que exista un Dios bueno habiendo tanta maldad, Alvin Plantinga tiene muchísimos recursos fáciles de entender y excelentes que les pueden ayudar a resolver esas dudas. Y otro filósofo y teólogo y además apologista es William Lane Craig, que también hace poco fue reconocido como una de las mentes más brillantes del siglo XXI. Wow. Que también es fascinante oírlo, aunque a veces es un poco profundo y es como me perdí en la mitad de camino. Pero de verdad que son dos personas que las animo a que lean sus obras porque tienen argumentos muy interesantes que además pueden ser muy útiles para quienes son escépticos a nuestra fe. Pasando a lo, digamos, un poco más reciente, vamos a hablar ahora del pentecostalismo, que es un poco donde terminamos en el episodio anterior. Y lo que hablamos un poco era que ellos generalmente son arminianos, pero también hay algunos pentecostales calvinistas. Y aquí lo importante es que ellos se desprenden del wesleyanismo y hacia finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, empiezan a tomar fuerza. Y básicamente lo que ellos más resaltan en su denominación es todo el actuar y la obra del Espíritu Santo. Entonces hay un énfasis en la continuidad de los dones, particularmente el bautismo del Espíritu Santo. Lamentablemente hay quienes dentro de esta denominación tienen un error al decir que la evidencia de que el Espíritu Santo nos bautiza es el hablar en lenguas. Sin embargo... Que además, perdón que te interrumpa, pero que además es, y hablaremos también de eso en otro momento, pero es como escoger un poquito arbitrariamente cuáles dones representan la manifestación del Espíritu Santo y cuáles no, porque dentro de la lista que nos hace Pablo, pues está lenguas, pero está el don de ciencia y está el don de enseñar y el don de administrar, o sea, de discernir. De discernir, o sea, la sabiduría. Entonces no es... a mí me cuesta un poquito cuando hablo de este tema y lo explico o hablo con alguien que es muy pentecostal, que también creo que es pues válido y conozco gente pentecostal que vive su fe de una manera muy hermosa, pero justificar como teológicamente que le digamos a alguien que tiene que hablar en lenguas, y de nuevo, esto es una discusión mucho más larga y no me voy a extender mucho, pero y la idea, como les dijimos hoy, no es criticar denominaciones, pero sí observarlas de una manera en que podamos examinarlas, ¿no? Exactamente. Y ver por qué creemos lo que creemos. Y el pentecostalismo realmente exhibe mucho esto. Y yo no encuentro, y creo que Ani tú tampoco, una justificación bíblica de por qué vamos a sobreexaltar una manifestación del Espíritu Santo
y sobre todo decir que esta es la evidencia, porque eso no es lo que dice la Biblia, ¿no? Y eso sí es bastante claro. Y puede generarnos también mucha ansiedad si no estamos hablando en lenguas, aún habiendo creído en nuestro corazón que Jesús es Dios, ¿no? Exactamente. Pero bueno, eso es un tema que de pronto hablaremos en otro episodio, pero lo que sí quisiera resaltar es que existe ese énfasis dentro del pentecostalismo, así como otros temas como por ejemplo la escatología inminente, es decir, esta idea un poco tipo Dejados atrás, esta película o este libro, de que va en cualquier momento a venir el rapto y viene Jesús y viene el anticristo. Toda esta forma de ver la escatología es una de las interpretaciones que existen sobre lo que la palabra habla del fin de los tiempos, y vamos a tener después otro episodio donde vamos a hablar de esto con Clary, que es una experta. No diría que experta, solo me interesa y he leído un poquito, pero de hecho con ese episodio cerramos esta primera temporada, así que porfa lleguen hasta el final porque va a estar súper bueno. Sí. Y pues esta no es la única forma de interpretar la escatología, entonces, sin embargo, esto es como generalmente se enseña dentro del pentecostalismo. Y bueno, y también tienen ellos un estilo de alabanza y de adoración muy específico, que se enfoca en experimentar la presencia de Dios. Entonces, bueno, yo creo que esto es algo muy bonito del pentecostalismo, y la verdad que yo siento que me he beneficiado mucho como de esa forma de querer adorar a Dios. Y pues, nuevamente, es una denominación y podemos tener diferencias con respecto a estos temas. Ahora, ¿qué pasa? Lamentablemente, dentro del pentecostalismo ha habido un creciente mover hacia el evangelio de la prosperidad. Que hablábamos de eso en nuestro episodio de Sana Doctrina, ¿no? Y se ha acogido muchas ideas de doctrinas preocupantes, incluso de cosas heréticas. Por ejemplo, una de las ideas que se acoge es el modalismo, o esta idea de que Dios es solo un solo Dios y que a veces se manifiesta como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. Que además es una herejía que existe desde el siglo III. La hablábamos en el episodio anterior sobre la historia. Exactamente. Que era uno de los temas que despertó, uno de tantos temas que despertó un poco la necesidad de los concilios y de debatir acerca de la deidad o no de Jesús, por ejemplo, y si era permanente o no. O sea, esto es una discusión histórica que, como dice Ani, está volviendo a resurgir, y pues por eso necesitamos también la historia, ¿no? Para saber qué se discutió y quizá no repetir estos errores y no creer que son ideas nuevas, porque ya se llegó a la conclusión de que no, de que Jesús era, solo como un ejemplo, pero de que Jesús era totalmente hombre y totalmente Dios al mismo tiempo. Sí, yo creo que nos podemos todos favorecer de estudiar la historia, tanto la historia universal como la historia de la iglesia. Total. Y no repetir los errores de antes. Entonces, ya habiendo visto estas denominaciones, que además, como les decía, hay muchas más, pero estas son como las principales que vemos hoy en día dentro de la iglesia, a veces nos puede surgir esa duda y esa inquietud que nos sacan nuestros hermanos católicos. Y es, bueno, pero ¿por qué hay tantas interpretaciones diferentes de la Biblia? Si la Biblia es suficiente y es inspirada, ¿por qué los cristianos están en desacuerdo? Entonces, yo creo que ahí podemos decir varias cosas que pueden ayudarnos a responder esta pregunta. Una es que la verdad es que dentro de la creación hay una diversidad de pensamiento en todas partes, no solamente a nivel teológico, sino, o sea, si vemos en otras religiones, en el judaísmo hay varias denominaciones, ¿no? Están los ortodoxos, los reformados también, los hasídicos o hasídicos, los humanistas, en fin. Dentro del Islam están los sunitas, los chiitas o sunis o shías, también los extremistas, hay de todo. Hasta dentro del marxismo. Exacto. Todas las mismas corrientes políticas vemos eso. Claro, ¿sí? Y hay escuelas de pensamiento marxista, están los leninistas, los maoístas, los libertarios, los marxistas culturales, las feministas, los ambientalistas, hay de todo. Hay de todo, como en Entonces, la falta de consenso no es un problema, entre comillas, digamos que haya surgido con la Reforma Protestante. Y podemos tener diferencias, pero hay temas que no son negociables. Bueno, otro punto que es importante aquí mencionar es que la mayoría de cristianos existentes, o sea, hoy en día cristianos
contemporáneos e históricos, hemos estado de acuerdo con doctrinas básicas, las no negociables, como que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios es trinitario, que Dios es creador, que Jesús vino a morir en nuestro lugar, que Jesús es Dios, 100% hombre, 100% Dios, que somos pecadores en necesidad de un Salvador, que no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos, y que algún día Jesús va a regresar y va a juzgar a vivos y muertos, ¿no? Ese tipo de cosas, y hay otras, pero quiero mencionar estas por cuestiones de tiempo, pero estas son las cosas que no podemos negociar. Ahora, también podemos a veces tener diferencias en interpretar versículos, porque hay cosas difíciles de entender. O sea, al final del día Dios sigue siendo, nunca vamos a llegar a entenderlo. Podemos entender lo que necesitamos entender porque se nos ha sido revelado en la palabra de Dios, Exacto. pero nadie nunca va a poder entender a Dios completamente. Y en parte yo creo que por eso existe la eternidad, ¿no? Tenemos una promesa de que sí, vamos a poder vivir eternamente conociéndolo y seguramente ni aún así en la eternidad podremos conocerlo, agotar su conocimiento. Por eso Él es Dios y nosotros no. Pero además también hemos sido muy influenciados por nuestra cultura en la que hemos crecido y en la que vivimos, y esto afecta nuestra interpretación y la aplicación práctica de las escrituras. Lamentablemente a veces eso significa que algunos creyentes acomodan la escritura para legitimar o deslegitimar algunos estilos de vida. Y a veces terminamos adhiriéndonos a lo que la cultura diga. Pero por eso debemos estudiar la palabra de manera completa, sin sacar un versículo fuera de su contexto y más bien pensándolo a la luz de qué dice el resto de la palabra al respecto. Sí, entendiendo también que, porque a mí en Instagram muchísimas personas semanalmente me envían preguntas. Clara, en mi iglesia dicen que esto está mal, ¿de verdad está mal? O me dicen que debo hacer tal cosa, ¿qué hago? Y yo nunca siento como mucha responsabilidad de no decirle a la gente, sí, revélate porque está mal. No, porque yo obvio también tengo mis propias opiniones y mi propio entendimiento, pero trato siempre de responderle y que sirva esto como exhortación a quienes nos escuchan, que esto para mí se resuelve no solo con oración, que es lo primero que deberían hacer, sino con tener contacto directo con la palabra de Dios. Sí. Y así nos aseguramos, bueno, si estás en una denominación que tiene una tendencia, que tiene una posición sobre cosas, está bien, pero si tú quieres estar seguro o segura de que esto es lo que Dios quiere de ti, abre tu Biblia. Y seguramente Él te va a revelar lo que ahí está y tú puedes tomar una decisión después de eso, ¿no? Pero esto es así de importante, ¿no? Que tienes que estar, parte de nuestra esperanza es que salgan motivados a abrir sus Biblias y a descubrir la verdad, no por lo que nos cuenta alguien más, que eso no está mal, pero confirmar o pues atreverte a cuestionar lo que te cuenta alguien más a la luz de la palabra de Dios. Tal cual, tal cual. Tenemos que ser como los bereos en Hechos, y siempre estar comparando lo que oímos con lo que dice la palabra. Así es. Porque no podemos ni quitarle ni agregarle. Bueno, entonces finalmente, ¿qué implicaciones tiene todo esto que hemos hablado sobre las denominaciones para el creyente hoy en día? Bueno, como decía Clary, tenemos que estudiar la palabra de Dios. La palabra dice en Efesios 4 que hay un solo espíritu, un solo cuerpo, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Así que por eso es muy importante estar recordando esas cosas que no son negociables y nos unen, y las otras cosas en las que podemos tener diferencias. Porque además va a llegar el día en el que esas diferencias ya se van a acabar y de verdad seremos un solo cuerpo, todos vamos a estar clarísimos con la sana doctrina, lo que es, la doctrina adecuada, todo. Y bueno, también es importante que a través de nuestro estudio de la palabra, de la oración, de vivir en comunidad de fe con otros hermanos creyentes, formemos nuestra propia posición frente a asuntos de fe que son secundarios, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es nuestra postura sobre la predestinación? ¿Cuáles son nuestras posturas sobre los roles de género? ¿Cómo interpretamos la profecía bíblica del futuro?
qué estilo de adoración musical es el más adecuado, qué pensamos sobre cómo debe hacerse el bautismo. Todos estos temas debemos informarnos y tener una postura informada al respecto y no tomar una postura porque fue lo que oímos en la iglesia o lo que siempre hemos escuchado y nunca hemos cuestionado, porque ¿qué pasa? Puede llegar un momento en el que se nos pregunte un escéptico o alguien que aunque no esté interesado en cambiar nuestra posición, puede ser de mucha influencia en nuestra fe y nos damos cuenta que hemos estado sostenidos en arena y no en una roca. Y eso realmente puede tener un impacto muy negativo en nuestra fe. Y además porque son una serie de temas que tienen implicaciones prácticas. Entonces, si de verdad estamos viviendo una vida de discípulos de Cristo, debemos pensar en estas cosas y no dejarlas como temas que no tienen relevancia. Y por eso nuestro podcast tratamos de ser teológicamente prácticas. Bueno, también valga la publicidad. Entonces, bueno, es importante entender también cuando, digamos, estamos buscando una iglesia o cuando asistimos como invitados a una iglesia o cuando escuchamos a algún predicador, ver cuál es la denominación y cuál es la declaración de fe de esa iglesia o de esa persona. Porque eso nos va a permitir tomar decisiones acerca de cómo vamos a escuchar esos mensajes y además cómo podemos asociarnos o no con otros creyentes. Si somos bautistas, seguramente no vamos a poder hacernos miembros de una iglesia presbiteriana, porque no estamos de acuerdo con la forma en que ellos ven asuntos secundarios. Pero definitivamente sabemos que podemos hacer una asociación con estos otros creyentes si hacemos una organización, digamos, a favor de los huérfanos. Claro, porque somos hermanos en la fe igualmente. O sea, solo que no estamos de acuerdo, como dice Annie, con las cosas secundarias. Pero eso, porque creo que nosotros a veces somos muy extremistas, ¿no? Es como si no estoy de acuerdo contigo en todo, en absolutamente todo, no puedo. Miren, yo no estoy de acuerdo absolutamente en todos los temas secundarios con mi esposo, por ejemplo. Y somos una unidad, y somos una familia, pero ¿qué pasa? Que sí estamos de acuerdo en lo fundamental, en lo esencial del evangelio. Entonces, pues sí, si lo podemos hacer, claro, no lo recomiendo, ¿no? Lo mejor es que estemos en la misma página con nuestro cónyuge en todo, pero eso no siempre es la realidad, más aún con nuestros hermanos en la fe, ¿no? Tal cual. Entonces, creo que es reconocer la esencia del evangelio y qué nos dice Jesús que es realmente importante y qué otras cosas, pues lo que dice Annie, ¿no? Quizá descubriremos en la eternidad de cómo tenían que ser interpretados o cuál es el desenlace real de lo que Dios nos quiere decir. Pero bueno, ¿qué pasa? También hay veces que empezamos a ver estos temas y empezamos a estudiar muy seriamente la palabra y nos damos cuenta que de pronto tenemos razones de peso para separarnos de otros cristianos o incluso de la iglesia a la que asistimos. Tenemos que evaluar este tipo de asuntos siempre pensando en cuál es la postura de nuestro corazón, ¿no? ¿Qué tanta humildad o tanto orgullo está informando lo que estoy pensando, ¿no? ¿Cómo puedo yo con gracia y con respeto hablar con otros creyentes o con el liderazgo de mi iglesia? ¿Y qué tanto el Espíritu Santo me está guiando en este proceso? Y finalmente, obviamente, por favor, nunca nos debemos sentir superiores a otros cristianos por ser parte de un grupo denominacional. Entonces, esto es el problema que veíamos cuando hablábamos de lamentablemente, algunos grupos reformados, que entonces ya el que no está de acuerdo contigo ya no es salvo. Y eso es muy peligroso. Fíjense todas las guerras en Europa. Exacto, esto puede tener consecuencias muy serias. O incluso porque yo sé que es algo que muchos experimentan en Latinoamérica, el tema o no estamos hablando ni de todos los reformados ni de todos los pentecostales, no queremos que se nos malentienda, pero pues pasa, ¿no? Y puede pasar de cualquier denominación, porque en todas pues estamos hombres y mujeres que cometemos errores, pero también que a mí, por ejemplo, me lo dijeron mucho, ¿no? Como, no, es que si tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo, o quizás sí lo tienes, pero entonces procura hablar en lenguas, que no es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, no creer que porque hemos experimentado algo de Dios de alguna manera y el otro no, o no lo vive o no lo entiende así, entonces es menos cristiano, o tú estás equivocado porque tú no dices lo que a mí me enseñaron en la iglesia. Eso es bien delicado, y
justamente hay que tener este conocimiento para poder ver a los demás con amor y con respeto, que al final, Ani, es la manifestación de que realmente tenemos a Cristo. Tal cual. Poder amar a los otros y cómo los tratamos, yo creo que es la verdadera evidencia del Espíritu Santo, si me permito decir eso, ¿no? Bueno, pues al final Pablo dice, ¿no? Sobre todas estas cosas está el amor. El amor. Uh-huh. El amor. Y vemos eso también en Primera de Corintios 12, que es justo antes de cuando Pablo habla del amor, ¿no? Y es que la Iglesia universal, la verdaderamente católica, es diversa y es unida. Entonces, podemos tener diversidad en la forma en que vemos asuntos secundarios o terciarios y hasta en la forma en que nos vestimos, pero pues el Evangelio es intocable. Nuestra teología de Dios es intocable. Intocable. Y aquí quería compartirles un par de reflexiones. Una es de Paul David Tripp, que en su libro, que les súper recomiendo, que es un devocional diario, se llama Nuevas Misericordias cada mañana. Él dice que Dios nos enseña en Colosenses 3:16 que habita en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y lo que él dice que vemos aquí es que el Evangelio no solo altera nuestras vidas, sino que además nos permite interpretar nuestra realidad correctamente. O sea, somos transformadas, pero además esa transformación cambia todo. Todo. El lente que nos permite ver el resto de lo que tenemos alrededor nuestro. Y luego él dice que la Biblia, a la luz de esto, entonces no es un compendio de historias con moralejas espirituales, sino que es la biografía de Jesús. Y que Dios allí nos da notas explicativas y de aplicación sobre cómo debe ser la vida de quien sigue a Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Sin ese evangelio no podemos entender ni la Biblia ni lo que pasa a nuestro alrededor, porque solo podemos empezar a entender esas cosas si tenemos una relación con Dios, que solo puede suceder si creemos y entendemos el evangelio. Entonces, si tú le quitas el evangelio a tu vida, a tu teología, a tu entender de quién es Dios, entonces no vas a tener vida. Sí, vas a tener reglas probablemente o una cultura, pero no vas a tener realmente la vida abundante de Jesús. Exactamente, ¿no? Quedamos en ceros. Entonces, por eso no podemos negociar las doctrinas esenciales del evangelio. Y pues al final, la segunda frase que quería compartir es de Agustín de Hipona, o San Agustín, que resume un poco todo esto que hemos venido hablando de una forma muy bonita. Y es que en las cosas esenciales debe haber unidad, en las cosas dudosas, libertad, y en todas las cosas, caridad, que bíblicamente caridad significa amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Wow, el mandato de Jesús. Wow, qué belleza, Ani. Nunca había escuchado esa cita de San Agustín. Hermosa. San Agustín es muy chévere. Bueno, pues espero que este episodio les haya servido para quizás responder algunas dudas y animarlas a que sigan investigando sobre estos temas y aprendiendo. Bueno, pues esperamos que sean de su provecho. Ani, muchas gracias por todo este gran resumen, porque sé que no fue nada fácil, porque escoger lo que vamos a explicar, tratar de hacerlo sencillo es bien complicado, así que te agradezco mucho. Yo aprendí un montón contigo hoy. Y bueno, esperamos, como decía Ani, que les bendiga y que les anime a ir más profundo. Yo creo que esa sería como que esta sea su base para ahondar más y saber por qué creemos lo que creemos y que eso termine simplemente acercándonos más a Dios. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Ya estamos acercándonos al final de la temporada, así que las esperamos en el próximo. Nos vemos. Chao. Esto fue Teológicamente Prácticas.